7 de la mañana con 54 minutos, ya 7:54 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado vía telemática, como les habíamos anticipado, nos acompaña el doctor Abraham Aguirre, abogado de las familias de los 4 niños de las Malvinas. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas apelaron al habeas corpus que reconoció la desaparición forzada de los 4 menores de las Malvinas, según se ha alertado por parte de voceros del Comité de Derechos Humanos de la Ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿En qué medida este recurso puede obstaculizar el desarrollo de esta investigación que se concibió en un inicio como desaparición forzada y que posiblemente en el transcurso de los días se convierta en una ejecución extrajudicial? ¿Y qué dice, no contradice esta apelación al recurso de habeas corpus que les concedieron a las familias de los 4 menores de Guayaquil? ¿No se contradice con estas supuestas condolencias expresadas en días pasados por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Gobierno, por varios voceros gubernamentales que salieron muy conmovidos después que se conoció el 31 de diciembre que los restos hallados en Taura pertenecían a los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil? ¿Qué decir frente a este nuevo recurso? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todas y con todos, extendiéndole un excelente inicio de año. Bueno, ante la pregunta que usted me indica, pues se puede observar de manera clara que el gobierno, a través de sus distintos ministerios o carteras de Estado, pues han dado estas disculpas realmente falsas. Falsas en virtud de que al momento de que se pudo tener conocimiento pleno de que los 4 cuerpos encontrados en la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal, correspondían a los 4 niños que en ese momento estaban desaparecidos, pues emitieron estas disculpas falsas. ¿Y por qué digo disculpas falsas? Porque si realmente quieren contribuir con el proceso investigativo como un mandato que debe de tener cada uno de estos ministerios, debieron de haber desde el primer momento dado todas las facilidades para las investigaciones. Realmente creemos que la justicia seguirá bajo la misma línea que ha estado favor de las familias de los 4 niños de las Malvinas. Esto es en razón del recurso de apelación que fuese planteado por el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eh, Realmente, como Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, sí es alarmante el hecho de que se trate de ocultar la desaparición forzada y por ende la ejecución extrajudicial a la cual fueron sometidos los 4 niños de las Malvinas. Más allá de que el cuestionadísimo procedimiento que tuvieron estos 16 militares que están siendo procesados por el delito de desaparición forzada en la Fiscalía Especializada en Uso Ilegítimo de la Fuerza en Guayaquil. Doctor, Eh, buenos días y deseándole bueno, también un buen año. Yo quisiera gracias. conocer con respecto de la detención de estos 16 militares. Ellos están bajo órdenes de la Fiscalía en un centro de privación de libertad común y corriente de los que conocemos, o está detenido en algún o están detenidos en algún recinto militar bajo observación y vigilancia de sus propios compañeros de institución. Quisiera conocer eso. Bueno, constitucionalmente los recintos militares o policiales no son constitutivos de recintos carcelarios. Ellos están en Cotopaxi en este momento, los Ujú. 16. Han apelado a la sensibilidad del juez de la causa, juez de unidad de garantías penales en el Cantón Guayaquil, en Valdivia, en el sur de la ciudad, para que puedan ser cambiados a la cárcel 4 en Quito, pero el juez hasta el momento no se ha pronunciado. Bueno, y evidentemente, y como franquea la legislación penal, procesal penal en este caso, han presentado los recursos de apelación a la prisión preventiva. Sin embargo, es de denotar que en el momento de la audiencia, el fiscal, por mandato de la ley, en este caso el Código Orgánico Integral Penal, fundamentó la necesidad de la prisión preventiva para estos 16 militares. Así lo establece el Código Orgánico Integral Penal y por ende pues lo fundamentó y el juez acogió y también motivó su dictación en cuanto a la medida
cautelar de prisión preventiva para estos 16 militares. Doctor, ¿qué pasa con esta apelación que han presentado el Ministerio de Defensa al recurso de habeas corpus? Esto yo le preguntaba en qué medida puede dificultar el avance de la investigación y el que se pueda continuar con esta investigación como ejecución extrajudicial, cambiando el tipo del delito, por un lado. ¿Y qué ocurre mientras se resuelve esta apelación con la sentencia que en su momento ya emitió la jueza Tania Loor Zambrano, que pedía a Fuerzas Armadas una disculpa pública? Yo sé que en este punto una disculpa pública a los familiares, a los padres, a las familias de estos 4 niños no sirve de mucho, porque nada les va a devolver la vida de sus hijos, pero es una sentencia o es un fallo judicial que debería cumplirse, por lo menos debería cumplirse. ¿Qué va a pasar con las disposiciones que dio en su momento la jueza Tania Loor con esta apelación y qué pasa con la investigación si es que se le concede esta apelación a Fuerzas Armadas? Absolutamente concuerdo con usted. Bien, la desaparición forzada debe de ser analizada desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista del derecho penal internacional y desde los derechos humanos. Esta simbiosis que es necesaria para entender este tipo penal. Bien, a la pregunta suya, pues en efecto, el recurso de apelación no impide que se ejecuten con las disposiciones que emitió la doctora Tanya Loor, la jueza que abocó conocimiento del habeas corpus instructivo. Sin embargo, esto tampoco podría entenderse que obstaculiza o entorpece el proceso penal que se está realizando, ya que, como le indicaba, el delito de desaparición forzada tiene elementos propios y estos elementos propios van a ser determinados, bueno, ya son determinados porque la instrucción fiscal se entiende como la materialización del delito. En estos 90 días que están ya decurriendo de la instrucción fiscal para determinar el grado de participación de estos 16 militares que están pues siendo investigados y más allá de aquello, pues nuevamente confiamos realmente a que ante los hechos que son públicos y notorios, en recurso de apelación, el juez, el tribunal o la sala superior en Guayaquil, perdón, la sala va a analizar y por ende va a dejar sin lugar ese recurso de apelación. Realmente sí no sería adecuado, procesalmente hablando, de que este recurso sea admitido y por ende se deje sin efecto la sentencia del habeas corpus instructivo que se presentó ante la Unidad Judicial de Familia. Ahora, como le indicaba, doctor, yo le quería preguntar con respecto a esto, si ustedes han notado, digamos, a partir de lo que se ha conocido hoy, de la presentación de esta apelación al habeas corpus, por quienes la plantean, ¿no? El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, o sea, es del Estado en contra de familias humildes de las Malvinas de Guayaquil. Es del Estado que ha ejercido presión para otros casos, como el caso de la vicepresidenta, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes notan que acá hay una injerencia y una intromisión del poder político y del Estado para tratar de alterar el normal curso de esta investigación? Bueno, en el caso de los 4 de las Malvinas, evidentemente como le indicaba, desde el momento 1, más allá de estas disculpas falsas que han dado, siempre se ha tratado de minimizar el hecho, inclusive de esta línea argumentativa que tienen desde distintos ministerios, entre ellos también el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de indicar de este presunto acto delictivo ocasionado por los 4 niños, que si hubiese sido real, el procedimiento que adoptaron los militares no era el adecuado. Fue un procedimiento vulneratorio de derechos humanos que ocasionó un delito y por ende inclusive se va a investigar por otro delito que es la ejecución extrajudicial. Realmente vemos pues que el gobierno absolutamente ha sido contributivo hacia la verdad y la justicia que debe tener este caso. Un caso que realmente nos ha alarmado como sociedad, no solamente nacional, sino internacionalmente. Doctor, ¿no temen que el tema se convierta, como se está haciendo ya, lamentablemente, en un asunto también político? ¿Por qué? Y político electoral.
porque hemos visto en el lanzamiento de la campaña del presidente candidato desde el Palacio de Gobierno, un grupo de personas seguidoras del mandatario, llamando patriotas a los 16 miembros de Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea específicamente, que ahora mismo están siendo investigados por la desaparición forzada de los niños, llamarlos patriotas. Que son militares retirados, ¿no? Los que están ahí. Llamarles patriotas, defendiendo el accionar desde todo punto de vista cuestionable, más allá que luego se establezcan las responsabilidades de cada uno, pero desde cualquier punto de vista cuestionable, porque costó la vida de 4 niños, defendiéndoles y llamándoles patriotas en la Plaza Grande, y volviendo esto también un tema de campaña. Piensan, creen, temen que esto, al contaminarse del ámbito electoral, del ámbito político, pueda abonar a ese camino de impunidad que se está buscando por parte del gobierno, de Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, para que el caso no avance, para que el caso se convierta en una estadística más y se quede ahí. Es un acto realmente deleznable. Sí tuve la oportunidad de poder ver a través de redes sociales sobre este acto de proselitismo, que es un acto también cuestionado, evidentemente, porque estamos hablando de un presidente candidato, existen reglas claras y que él las ha inobservado, pero bueno, no es algo que realmente nos asombre. Sin embargo, lo que podría decir que son gente asalariada, gente que también forma parte de las Fuerzas Armadas de una u otra forma y que pretenden de minimizar o ocultar el hecho. Pero gracias a que medios como el de ustedes, que ha podido poner en la palestra pública lo que está sucediendo para la familia de los 4 niños de las Malvinas, y que no solamente es un hecho aislado. El CDH tiene ya varios casos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. Recordemos el caso Begui Panaque, de ejecución extrajudicial, que está siendo investigado en Guayaquil, y también el caso de desaparición forzada de Dave Roca en Ventanas, provincia de Los Ríos. Entonces, pues, lastimosamente, vemos que este grupo minúsculo de personas, está tratando de politizar nuestras luchas, pero la historia nos ha dado la razón en muchos de los casos, y no tememos de aquello, porque estamos nosotros al frente de estas luchas, y pues judicialmente y en las calles pues se podrán notar nuestra presencia. Hay dos temas sobre los cuales yo tengo inquietudes, doctor, y quisiera que usted me ayude a resolver esas inquietudes. Claro. El uno es, el padre de 2 de los chicos, Luis Arroyo, ha dicho que él va a pedir la exhumación de los cuerpos, o de lo que queda de los cuerpos de los niños, para profundizar el tema de investigaciones, ¿no? Por el nivel de descomposición, por el nivel en el que encontraron los cuerpos. ¿Puede ayudar en algo esto a revelar más datos de los que ya se conoce? ¿Van a insistir ustedes también en que así sea, en que se haga la exhumación de los cuerpos por un lado? Y por otro, hay una campaña desde el inicio de este tema, hubo una campaña que fue promovida por el propio gobierno, por este irresponsable ministro de Defensa, que yo no sé qué sigue haciendo en el cargo, ya debió haber presentado la renuncia, o el propio Noboa haberle pedido que renuncie a Lofredo, que pretendió estigmatizar a los chicos como que si fueran delincuentes, ¿no? Y de que fueron ellos detenidos mientras robaban. Que nos aclare eso, y lo otro, si es que con la exhumación de los cuerpos de los niños se puede obtener algo más de datos e información. Bueno, sobre la exhumación del cuerpo y un nuevo examen de ADN a través de peritos en genética forense, se lo estableció realmente en Fiscalía en un momento, inclusive con el apoyo de una universidad extranjera. Eso pues en esta semana muy probablemente tendríamos más datos al respecto de aquello. Pero sí, esa hipótesis se barajó desde el primer momento. ¿Pero se va a realizar o solo quedó en hipótesis? Esta semana podríamos darle más detalles al respecto de aquello, porque esto se había conversado todavía cuando no se había hecho el examen genético forense en el laboratorio de ciencias médicas legales y anatomía aquí en Guayaquil, pero sí se lo tenía previsto realizarlo realmente con una universidad, bueno, no podría decirle el nombre de la universidad, pero una universidad extranjera. Y lo otro, esa tesis que ha manejado el gobierno y que la sigue pautando en redes a través de ciertos medios digitales, de opinólogos, ¿no? De que los niños eran delincuentes, de que estaban robando y de que habían sido detenidos en acto flagrante.
Bueno, esta gente asalariada, como te digo yo, pues, discúlpeme el término, notarrineros, eh, la mentira tiene pata corta y eso pues evidentemente inclusive esto iniciando desde la audiencia de habeas corpus instructivo, el fiscal de la causa muy claramente indicó de que si en el supuesto de que los niños y adolescentes habían estado inmersos en un acto delictivo, este hecho no fue un hecho real. ¿Y esto en virtud de qué? En virtud de que Fiscalía, como titular del ejercicio de la acción penal pública, no tiene denuncias, no tiene reportes al EQ911, no tiene testigos y mucho más del video, que ya es público, se puede observar que no existe tal hecho. Y sí, y si hubiese sido así, que hubiese sido un acto delictivo, no era el procedimiento. ¿Por qué? Porque los militares en primera instancia tuvieron que haber llamado a la policía especializada en niños, niñas y adolescentes, lo que nunca lo hizo. Segundo, en el sitio donde los 4 de las Malvinas fueron aprendidos, prácticamente a pocos metros está un UPC. A esa hora de ese día 8 de diciembre de 2024, a 5 minutos está la unidad judicial de la Valdivia, con jueces y fiscales de turno. ¿Para qué les llevaron a Taura? Y estos 16 militares tuvieron que haberlos llevado a esa unidad en el evento, no con sentido de que haya existido un delito, que es inexistente. Esa retórica falsa que trata de ensuciar la imagen de 4 niños desaparecidos en primera instancia por militares, por un gobierno vulneratorio de derechos humanos, por un gobierno que está alejado al sentir de la sociedad, y llevarlos a una jurisdicción a kilómetros de Guayaquil, pues evidentemente estamos ante un delito de grave violación a derechos humanos. Y el CDH se ha comprometido, como lo ha hecho desde el primer momento, no solamente como le indicaba con este caso, sino con los otros casos, porque no son hechos ni aislados, ni son casos divorciados, son cuestiones que se están dando del día a día en cuanto a procedimientos de militares y policías en el contexto de la hipermilitarización que está sufriendo Ecuador. Doctor, en el marco y en el contexto de la declaratoria de conflicto armado interno, de las permanentes declaratorias de estado de excepción, ¿usted considera que este puede catalogarse como un crimen de Estado o un crimen de lesa humanidad? Bueno, la legislación establece los distintos tipos de delitos de lesa humanidad y de graves violaciones de derechos humanos. ¿Y este corresponde a un caso así? Hecho, podría corresponderse así. ¿Debido a qué? Debido a que desde el primer momento el gobierno, a través de sus distintos ministerios, recordemos esta rueda de prensa que se dio entre el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en tratar de minimizar el hecho. Entonces podemos ver cómo el gobierno, a través de su aparataje institucional, está tratando de echarle tierra al asunto y de desviar a través también de estas personas que están pautadas, de indicar elementos que no conllevan a una esclarecimiento. Porque hay una declaración. De la Gasca dice vamos a escuchar al ministro. Que no hay un nexo causal que lleve a un delito de lesa humanidad. Escuchemos al ministro de la Gasca lo que dijo ahora mismo en Teleamazonas y le vamos a pedir una reacción suya, doctor, sobre este tema. Gracias. Gran relevancia nacional, como por ejemplo el caso AAA, que en más de 5 ocasiones difirieron la audiencia para retardar la acción de la justicia. Eso no es lo que ha pasado aquí. Se ha portado bien un comportamiento serio y diligente con la justicia, porque el país necesita saber la verdad. Y necesita saber qué pasó con los 4 niños y quiénes son los responsables de ese asesinato. ¿No van a tapar a nadie? A nadie. No importa hasta dónde lleguen, hasta dónde lleguen. Esa es la política y eso es lo que tenemos que hacer. Esto le va a afectar en la campaña del presidente. ¿Por qué debe afectarle? Pues no está leyendo las redes sociales todo lo que dicen. Señor, crimen de Estado, lesa humanidad, esto es algo que lesiona al país. Claro, pero... Los ignorantes que hablan de crimen de lesa humanidad o los ignorantes que hablan de un crimen de Estado, esos deberán educarse en su momento. Esto no es ninguna de las dos cosas. Esto es un tema que por ahora está procesado como un delito de desaparición forzada y tendrá que verse con las investigaciones y con los resultados de las investigaciones, quiénes fueron los responsables de ese asesinato. Como principio, nosotros decimos, no tapamos a nadie, que la justicia diga lo que tenga que decir. Esa es la postura digna. Si llega a la más alta cúpula de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la comandancia de la Pero usted sabe lo que está diciendo, Milton. Claro que sí. Pues. Usted lo que está diciendo es que han habido órdenes para matar niños. No estoy diciendo eso. Entonces aclaremos. ¿A qué hora dije eso?
Pero No es que es es lo que, eso. está, es lo que usted me está ¿Se da diciendo. cuenta usted ahí. que hubo un montón de días en donde no se comunicó esto? Hay una falla en la cadena de No, investigación. señor. Yo le pregunto, ¿cuándo el caso tuvo relevancia nacional y se elevó la voz y fue una cuestión que todos nos alarmamos de lo que sucedía? Porque en un principio había una denuncia, hasta donde conozco, por un secuestro de niños. Si estaba involucrada ahí la fuerza pública no lo sabíamos y estaba en un momento de reserva de investigación. Cuando se hace público este tema, inmediatamente, me parece que fue el día siguiente, salió un comunicado del bloque de seguridad. Claro, pero el hecho ocurrió el 8 de diciembre. Sí, pero le digo, entonces Claro. ¿dónde estuvieron antes? Es que por eso digo, la investigación tiene Y que ser también se hizo interna. famoso por un pativideo y todas estas cosas, ¿no? O sea, la campaña que estuvo orquestada a propósito de esto de aquí también es importante que se A resalte. eso voy. ¿no? Van a buscar que esto sea un punto en contra del presidente en la campaña. Siempre van a buscar, porque lo que están tratando de hacer es que están pretendiendo que ya no existe el conflicto armado interno, que dejemos de librar la lucha. Ahí le escuchó usted al ministro de la Gasca, está tratando de minimizar y de politizar el tema. De hecho, esto se volvió, digamos, un escándalo más por lo que se movió a través de redes sociales y ciertos medios de comunicación. Como bien decía el doctor Aguirre, uno de esos medios fue pocos medios al principio, y la reacción del gobierno fue 13 días después, en una rueda de prensa, que no fue ni siquiera rueda de prensa, fue un comunicado, un sábado a las 9 de la noche, ¿no? ¿Qué decir de esto? No es ni crimen de Estado, ni crimen de lesa humanidad, y llamó ignorantes a todo el mundo y que vayan primero a educarse, dice de la Gasca. Bueno, en primer lugar, la Corte Constitucional ya en varias sentencias en cuanto al análisis de constitucionalidad de los decretos de estado de excepción ha indicado que no existe el caso, que no los elementos necesarios y exigidos para declaratoria o reconocimiento de un CANI son inexistentes en Ecuador. Eso en primera instancia. En segunda instancia, en cuanto a lo dicho por el ministro, pues realmente llama mucho la atención que un ministro de su altura se exprese de esa manera. Eh, Podemos ver que tanto él como los demás quienes conforman el gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa son personas que no tienen el más mínimo decoro ni el más mínimo respeto hacia todas las víctimas productos de las declaratorias de estado de excepción que han sido desaparecidas o fallecidas a través de o por medio de ejecuciones extrajudiciales. Que ellos no entorpecen las investigaciones, pero si del mero hecho de dar esta, entre comillas, rueda de prensa, minimizar el caso, específicamente hablando del caso de las Malvinas, pues realmente no habla bien del gobierno, no habla absolutamente bien del gobierno. Un gobierno que se ha visto empañado de actos de corrupción y de violaciones a derechos humanos, pues créanme que no se precia de ser un buen gobierno, más aún en una sociedad como la nuestra, donde es una sociedad que se cree una sociedad democratizada y constitucionalizada, en donde existen núcleos duros donde hay que respetar, donde existen instituciones de pesos y contrapesos, donde el gobierno evidentemente ha tenido mucha injerencia. Pero quiero decirles a todos quienes están, a todas y todos quienes están expectantes de esta entrevista, que el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos desde hace 42 años ha venido y seguirá trabajando para que estos casos de violaciones, de graves violaciones de derechos humanos no queden en la impunidad. Doctora Aguirre, llama la atención que después de varios días de silencio gubernamental, cuando apareció el presidente de la República a pronunciarse sobre el caso, él lo primero que dijo es que se va a declarar héroes nacionales a los niños, cuando todavía se mantenía la esperanza de que los niños fueran hallados con vida. Pasaron unos días hasta que se encontraron estos restos, no dijeron nada y a los familiares los notifican después de esta audiencia de formulación de cargos a los 16 militares. Llama la atención todo ese procedimiento que se llevó a cabo para notificar a las familias. ¿Les han indicado, de acuerdo a las pericias correspondientes, de qué fallecieron, de qué murieron los niños, cómo fueron asesinados, cuál es la causa real de la muerte y qué ocurrió con sus cuerpos? ¿Qué nomás pasó con esos niños? Bueno, debo indicarle que la manera como fueron encontrados los cuerpos y en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos contribuyó mucho al deterioro de estos. Debemos recordar que no eran cuerpos completos, fueron incinerados. No, bueno, cuerpos completos no quiero decir que hayan sido desmembrados, sino que producto de la combustión, de la incineración a la cual fueron sometidos, pues evidentemente muchas de las piezas óseas fueron reducidas a polvo.
Aparte, como le indicaba, de los efectos climáticos, porque los cuerpos fueron encontrados en un manglar, en una estera, en un sector fangoso, pantanoso, también estuvo sometido a fauna cadavérica, insectos, y el protocolo de autopsia determinó muerte violenta, pero no hubo una causa exacta Ujú, debido a que no había, realmente eran pocas piezas óseas, ujú. pocas piezas óseas. Sin embargo, de ello, pues y dentro de los protocolos y manuales médicos forenses, tiene que hacerse el correspondiente, no solamente el reconocimiento, como en efecto así se lo hizo, sino también la autopsia médico-legal de ley. Sí, nos pareció un poco extraño, sin embargo, eh, el hecho de la demora acude mucho pues también a cómo fueron encontrados los cuerpos y los exámenes genéticos forenses comparativos. Si bien es cierto que se nos dijo en primera instancia que durarían de 30 a 45 días, se lo hizo lo más rápido posible para poder tener esta respuesta. Inclusive esta respuesta se la obtuvo después de la audiencia. Y se les indicó a los padres que los cuerpos encontrados en Taura correspondían a sus hijos. Pero como le indicaba también en una de las preguntas que ustedes me realizaron, existe la probabilidad de que se vaya a realizar otro examen genético forense con el apoyo de una universidad internacional que tiene convenios con la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Este último, pues, quien tiene o quien da los avales para los peritos. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil por acompañarnos y por explicarnos este tema. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona la situación. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.